Me llamo Elena Castillo, y durante 15 años la familia me había visto como la hija problemática que nunca había logrado nada significativo en la vida. Mi hermano mayor, Rodrigo, era el ingeniero exitoso con casa propia, esposa perfecta y trabajo estable. Yo era la soltera de 32 años que trabajaba desde casa como freelance y que, según la familia, nunca había crecido realmente. Lo que nunca supieron fue que mi trabajo desde casa había generado una fortuna silenciosa que superaba los ingresos de toda la familia combinada. Durante los últimos 8 años, había estado desarrollando aplicaciones móviles y sitios web para empresas internacionales. Mis clientes incluían startups estadounidenses, empresas europeas y corporaciones asiáticas que valoraban mi trabajo lo suficiente como para pagarme en dólares. Mi padre, don Aurelio Castillo, había sido dueño de una pequeña ferretería y 3 casas de renta que le proporcionaban ingresos modestos. Para la familia, esta era nuestra riqueza familiar, propiedades valoradas en aproximadamente 4.5 millones de pesos. Rodrigo siempre había asumido que heredaría todo como el hijo responsable. Durante años, papá me había hecho preguntas curiosas sobre mi trabajo. ¿Realmente puedes vivir de eso? ¿Tus clientes te pagan bien? ¿Estás ahorrando para el futuro? Yo le respondía honestamente, pero él parecía ser el único en la familia que entendía que mi trabajo era legítimo y lucrativo. Rodrigo, por otro lado, constantemente me recordaba que era una carga familiar. Durante las cenas familiares, hacía comentarios como: Elena, ya tienes 32 años. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo real? Papá, no deberías permitir que Elena viva aquí gratis. Necesita aprender responsabilidad. Es vergonzoso tener una hermana que no puede mantenerse sola. Mi tía Carmen, hermana de papá, siempre apoyaba a Rodrigo. Elena necesita madurar. No puede depender de la familia para siempre. Lo irónico era que yo había estado pagando discretamente muchos de los gastos médicos de papá durante sus últimos 2 años de vida. Cuando necesitó una cirugía de 180,000 pesos, yo la pagué completa sin decirle a nadie de dónde había salido el dinero. Cuando necesitaba medicinas caras, yo las compraba silenciosamente. Papá sabía, pero por alguna razón nunca se lo explicó a Rodrigo. La verdad era que mis ingresos anuales habían promediado 1.8 millones de pesos durante los últimos 5 años. Tenía ahorros de más de 8 millones de pesos en cuentas bancarias que la familia desconocía, y había invertido otros 12 millones en fondos internacionales y criptomonedas. A los 32 años, era millonaria, pero vivía modestamente para evitar preguntas complicadas. Cuando papá murió hace un mes después de una enfermedad prolongada, Rodrigo inmediatamente asumió control de todos los arreglos familiares. Durante los días después del funeral, comenzó a hablar sobre dividir las propiedades de manera apropiada. Elena, me dijo el día después del funeral, obviamente papá querría que las propiedades fueran para alguien que pueda mantenerlas apropiadamente. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir que tú no tienes los recursos para mantener casas de renta o manejar la ferretería. Sería mejor si yo me hago cargo de todo y te doy una pequeña cantidad mensual. Rodrigo, ¿no crees que deberíamos esperar a leer el testamento? Elena, papá era un hombre práctico. Él sabía que yo soy el único con estabilidad financiera real. Mi tía Carmen añadió: Elena, Rodrigo tiene razón. Estas son decisiones serias que requieren experiencia en negocios. Al día siguiente, Rodrigo convocó una reunión familiar en la casa de papá. Estaban presentes él, su esposa Lucía, mi tía Carmen, y mi primo Javier. He estado pensando sobre la situación de Elena, comenzó Rodrigo como si yo no estuviera presente. Es obvio que papá querría que yo manejara las propiedades familiares. Elena nunca ha demostrado capacidad para manejar dinero o propiedades. Exactamente, asintió Lucía. Elena necesita aprender a ser independiente. Darle propiedades sería habilitarla. Propongo, continuó Rodrigo, que Elena reciba una suma pequeña, tal vez 200,000 pesos, y que yo me haga cargo del resto. Puedo darle una renta mensual pequeña si se comporta responsablemente. La arrogancia era asombrosa, pero esperé para escuchar hasta dónde llegarían las cosas. ¿Y dónde viviría Elena?, preguntó mi tía Carmen. Puede conseguir un departamento pequeño, respondió Rodrigo. Es hora de que crezca. De hecho, añadió con crueldad,
Creo que Elena debería irse de esta casa inmediatamente. Su presencia aquí es incómoda ahora que papá no está. Vete de esta casa, me gritó de repente. Los fracasados como tú no merecen herencia familiar. Rodrigo tiene razón, mi tía asintió. Tiene razón, nunca hiciste nada útil. Elena, añadió Lucía con falsa compasión, esto es por tu propio bien. Necesitas enfrentar la realidad. Toda la familia me miraba con una mezcla de lástima y impaciencia, esperando que argumentara o suplicara. En lugar de eso, yo recogí mis cosas y dije, está bien, no merezco nada. Me alegra que lo entiendas, respondió Rodrigo con satisfacción. Te doy hasta mañana para llevarte todo. Esa noche empaqué mis pertenencias personales, ropa, libros, mi equipo de computadora, y algunos recuerdos sentimentales. No discutí, no argumenté, no mencioné mis recursos financieros reales. Simplemente me mudé a un hotel mientras buscaba un departamento. Rodrigo se instaló inmediatamente en la casa familiar y comenzó a hacer planes para modernizar las propiedades de renta y expandir la ferretería. Durante la semana siguiente, presumía con amigos sobre su nueva cartera de propiedades y cómo había resuelto el problema Elena. Lo que ninguno de ellos sabía era que papá había actualizado su testamento apenas 6 meses antes de morir, después de una conversación larga y profunda sobre mi trabajo y futuro. Una semana después, el abogado llegó con el testamento real. Licenciado Martínez tocó la puerta de la casa familiar un martes por la mañana. Rodrigo abrió la puerta, esperando una visita de cortesía para formalizar los trámites de herencia. Buenos días, Rodrigo, dijo el licenciado Martínez. Necesito reunir a toda la familia para la lectura oficial del testamento de tu padre. Por supuesto, respondió Rodrigo confiadamente. Aunque Elena ya no vive aquí, decidimos que era mejor que se mudara. Rodrigo, Elena debe estar presente. El testamento la menciona específicamente. Bueno, supongo que papá le dejó algo pequeño. ¿Puedo representarla? No, Rodrigo. Elena debe estar presente personalmente. Es un requisito legal. Rodrigo llamó con irritación. Elena, el abogado necesita que vengas para una formalidad. Papá aparentemente te dejó algo. Llegué una hora después, y toda la familia estaba reunida en la sala. Rodrigo, Lucía, tía Carmen, primo Javier, y algunos otros familiares que habían aparecido esperando conocer los detalles de la herencia. Antes de comenzar, dijo el licenciado Martínez, debo explicar que don Aurelio actualizó su testamento hace 6 meses. Lo que leeré hoy refleja sus decisiones finales después de considerar cuidadosamente la situación de cada miembro de la familia. Rodrigo frunció el ceño. ¿Actualizó el testamento? ¿Por qué? Eso se aclarará durante la lectura. Licenciado Martínez abrió el documento oficial. Yo, Aurelio Castillo Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. A mi hijo Rodrigo Castillo, reconociendo su estabilidad profesional y familiar. Le dejo la ferretería familiar con todas sus herramientas e inventario, valorada en aproximadamente 800,000 pesos. Rodrigo sonrió con satisfacción. Era menos de lo que esperaba, pero la ferretería era el negocio familiar. A mi hermana Carmen Castillo, le dejo la suma de 150,000 pesos en reconocimiento de su apoyo durante mi enfermedad. Tía Carmen asintió, satisfecha. Sin embargo, continuó el abogado, el resto de mis bienes, incluyendo la casa familiar, las 3 propiedades de renta, y todas mis cuentas bancarias, las dejo en su totalidad a mi hija Elena Castillo. El silencio en la sala fue absoluto. Además, continuó el licenciado Martínez, dejo esta carta personal para Elena, para ser leída en voz alta. Elena, mi querida hija, durante años tu hermano y otros familiares te han menospreciado porque no entendían la naturaleza de tu trabajo. Pero yo sí entendía. Sé que has estado ganando más dinero que todos nosotros combinados. Sé que pagaste mi cirugía y mis medicinas. Sé que eres financieramente independiente y exitosa. Rodrigo parecía estar procesando información que no podía ser real. Pero más importante, sé que eres la única en la familia que me ayudó sin esperar nada a cambio. Rodrigo siempre habló sobre lo que heredaría. Tú nunca mencionaste herencia, solo preguntabas cómo te sentías y qué necesitaba. Por eso, te dejo las propiedades familiares no porque las necesites,
sino porque eres la única que las valorará por razones correctas. Espero que las uses para ayudar a otros, como siempre has hecho. Con amor, tu papá. La sala permaneció en silencio total durante varios minutos. Finalmente, Rodrigo encontró su voz. Esto tiene que ser un error. No hay error, respondió licenciado Martínez. El testamento está debidamente notarizado y es completamente válido. Pero Elena es un fracaso. No tiene dinero, no tiene trabajo real. Rodrigo, lo interrumpí suavemente. ¿Puedo explicarte algo sobre mi trabajo? Durante la siguiente hora, expliqué detalladamente mi carrera como desarrolladora de software, mis clientes internacionales, mis ingresos anuales, y mis ahorros e inversiones. Durante los últimos 8 años, dije, he estado ganando entre 1.5 y 2.2 millones de pesos anuales. Tengo más de 20 millones de pesos en ahorros e inversiones. Rodrigo parecía estar en shock. Cuando papá necesitó la cirugía de 180,000 pesos, yo la pagué. Cuando necesitaba medicinas caras, yo las compraba. Cuando los gastos del funeral superaron el presupuesto, yo cubrí la diferencia. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó tía Carmen con voz temblorosa. Porque cada vez que mencionaba mi trabajo, ustedes lo minimizaban como no real o no serio. Dejé de explicar porque dejaron de escuchar. Pero vivías aquí, en la casa de papá. Tartamudeó Rodrigo. Vivía aquí porque papá me pidió que me quedara después de que mamá murió. Él no quería estar solo, y yo podía trabajar desde cualquier lugar. Elena, dijo Rodrigo desesperadamente, tú no quieres estas propiedades. Nunca te han interesado los bienes raíces. Tienes razón, Rodrigo. No las necesito financieramente. Entonces, ¿podrías venderme algunas? ¿Podrías? Rodrigo, lo interrumpí gentilmente. Durante años me dijiste que era un fracaso. Hace una semana me echaste de la casa familiar porque los fracasados no merecen herencia. ¿Qué ha cambiado? Se quedó en silencio porque ambos sabíamos la respuesta. Lo que ha cambiado, continué, es que ahora sabes que tengo dinero. Pero yo sigo siendo la misma persona que era la semana pasada cuando me dijiste que no merecía nada. Elena, lo siento. Estaba equivocado. Rodrigo, papá te dejó la ferretería porque sabía que la valorarías. Es un negocio sólido que puede darte buenos ingresos si lo manejas bien. Y las otras propiedades. Las voy a mantener, pero no por dinero. Las voy a convertir en vivienda accesible para familias trabajadoras que necesitan un lugar decente para vivir. Vivienda accesible. Sí. Rentas por debajo del mercado para personas que trabajan duro pero no ganan suficiente para pagar las rentas comerciales típicas. Era un plan que había estado considerando durante meses, y las propiedades de papá eran perfectas para implementarlo. Elena, dijo tía Carmen con voz quebrada, ¿puedes perdonarnos? Estábamos completamente equivocados sobre ti. Tía Carmen, no necesito perdón por malentendidos. Pero sí necesito que entiendan algo importante. ¿Qué? El valor de una persona no se mide por lo impresionante que suena su trabajo o por cuánto dinero aparenta tener. Tienes razón, admitió. Durante años me trataron como si fuera menos valiosa porque mi trabajo no parecía tradicional. Pero nunca preguntaron detalles, nunca mostraron curiosidad real sobre lo que hacía. Rodrigo bajó la cabeza. Elena, ¿hay alguna manera de arreglar nuestra relación? Rodrigo, nuestra relación puede mejorarse, pero primero necesitas examinar por qué tu respeto hacia mí cambió solo cuando descubriste que tengo dinero. ¿Por qué? Porque asumí cosas incorrectas. Exactamente. Y esas suposiciones te llevaron a tratarme mal durante años. 6 meses después, las 3 propiedades de renta habían sido renovadas y convertidas en vivienda accesible. Tenía una lista de espera de familias trabajadoras que necesitaban hogares dignos a precios justos. El proyecto se había vuelto un modelo para otros propietarios interesados en responsabilidad social. Rodrigo había comenzado a manejar la ferretería exitosamente y había implementado servicios de entrega que habían aumentado las ventas en 40%. Más importante, había comenzado a valorar a las personas por su carácter en lugar de sus títulos de trabajo. Elena me dijo durante una cena familiar 6 meses después,
Quiero agradecerte por no haberme humillado cuando tuviste la oportunidad. ¿Qué quieres decir? Cuando el abogado leyó el testamento, podrías haberme destruido frente a toda la familia. Podrías haber restregado en mi cara que siempre habías sido más exitosa que yo. Rodrigo, mi objetivo nunca fue probarte que estabas equivocado. Mi objetivo era ser respetada por quien realmente soy. Lo entiendo ahora. Y quiero que sepas que he aprendido a no juzgar a las personas por apariencias. Me alegra escuchar eso. También quiero que sepas, añadió, que estoy orgulloso de ti, de tu trabajo, de tu éxito, y especialmente de cómo usas tu éxito para ayudar a otros. Un año después, cuando celebramos el primer aniversario de la muerte de papá, toda la familia había aprendido lecciones importantes sobre respeto, suposiciones, y el verdadero valor de las personas. Papá habría estado orgulloso, dijo tía Carmen durante la cena conmemorativa, de ver cómo Elena convirtió sus propiedades en algo que realmente ayuda a la comunidad. Y habría estado orgulloso, añadí, de ver cómo Rodrigo aprendió a valorar a las personas por su carácter, no por sus títulos. Hoy, 3 años después de aquella humillación cuando Rodrigo me echó de la casa familiar, dirijo un programa de vivienda accesible que ha ayudado a 47 familias a tener hogares dignos. Mi trabajo como desarrolladora continúa creciendo, y Rodrigo se ha convertido en uno de mis mayores supporters. Pero la lección más importante no fue sobre herencias o dinero. Fue sobre cómo las suposiciones pueden cegarnos hacia las personas que amamos. Aquel día, cuando Rodrigo me gritó que los fracasados como yo no merecían herencia familiar, nunca imaginó que una semana después descubriría que el fracaso era la persona más exitosa financieramente de toda la familia. Porque a veces, las personas que parecen haber fracasado según estándares tradicionales son exactamente las que han encontrado maneras innovadoras de triunfar. Y a veces, ese testamento que revela la verdad no solo distribuye propiedades, también distribuye lecciones sobre respeto, humildad, y el verdadero significado del éxito familiar.